Curso de ordenamiento territorial. Los estudiantes de administración pública, de administración de negocios, deben conocer las definiciones de los conceptos que manejan los científicos y los tecnólogos, así como los politólogos, ya que de ese conocimiento depende el éxito de la toma de decisiones, especialmente cuando de política pública de Estado se trata. Es común escuchar a las personas decir, no me gusta la política. Es común escuchar a las personas manifestar que el ordenamiento territorial es hacer una organización del terreno. Estas concepciones están bastante equivocadas, ya que la idea simple del ordenamiento territorial es organizar la interacción que se presenta en un espacio. Por lo anterior, es muy importante entender la definición del término espacio, porque en esas interacciones que se suceden allí está la política y está lo político. El objetivo del curso básicamente es orientar al estudiante para promover un poco su conocimiento sobre ordenamiento territorial y planes de ordenamiento territorial, lo cual va a construir nuevas tendencias, nuevas políticas públicas, nuevas formas de gestión, nuevas leyes, y así estructurar mejor el territorio donde interactúan los factores bióticos, abióticos y sociales. Se pretende introducir al estudiante en estas herramientas de gestión de riesgo, urbanismo, acciones de mitigación, acciones de recuperación en caso de catástrofe. Todas son herramientas de análisis y proyección de áreas económicas que van a servir en las áreas de la salud, en la infraestructura, en los cambios climáticos y en general todo lo que esté interactuando con el ser humano. La estructura del curso es muy sencilla porque la metodología es simple. Únicamente vamos a tratar de llevar al estudiante a que nos diga en qué estado de conocimiento se encuentra, a que escuche y lea los temas que vamos a desarrollar y al final vamos a solicitarle que haga una evaluación. Entonces vamos a tener una conducta de entrada, la lección 1 que se basa en conceptos, la lección 2 que es interacción e interés, la lección 3 que es un plan de ordenamiento territorial, el POT, la lección 4 que es plan de ordenación de manejo de una cuenca, PONCA, y la conducta de salida donde va a ser un ensayo. La conducta de entrada pues son unas preguntas simples, no tema sobre estas preguntas. Si no sabe, no interesa que no sepa. Estamos acá para construir conocimiento. Si nunca ha escuchado qué es un plan de ordenamiento territorial, no se preocupe. De ahí va a partir para cuando termine el curso ya sepa qué es un plan de ordenamiento territorial y pueda empezar a profundizar un poco más sobre el tema. La lección 1, los conceptos. Solo vamos a analizar 3 de ellos, que son espacio, ordenamiento territorial y gestión política. El espacio tiene varias definiciones, pero aquí vamos a utilizar el espacio como algo geográfico, porque vamos a ordenar el territorio. Entonces vamos a limitarnos a esa definición de espacio, que esa palabra es simplemente la organización de una sociedad y su complejidad de interacciones para convivencia de los diferentes grupos humanos y sus entornos interactuando con su energía. Personalmente, considero que es un todo de energía relacionado en continuo movimiento.
La definición de ordenamiento territorial. Teóricamente es considerado de varias formas por diferentes escuelas, en términos generales así. El ordenamiento territorial sería un sistema de planificación de uso del suelo y los recursos de un país. También lo definen como una herramienta de la administración pública que usa el Estado para orientar a una nación. También dicen que el ordenamiento territorial puede ser una encuesta del Estado hacia determinadas formas de desarrollo. Otros dicen que puede ser, o lo definen como una interacción de talentos humanos, suelo, subsuelo, que componen la litosfera, actuando con atmósfera, biosfera e hidrosfera embebidos en una técnica. La técnica es la normatividad. Teniendo estas orientaciones, vamos a decir que todo depende de la cultura de cada región y cada grupo humano. Vamos a mirar la definición del ordenamiento territorial, gestión y política. La política no está bien vista porque está mal definida. Entonces aprovechemos para definirla y decimos que es la continua construcción de circunstancias en beneficio de una comunidad, una ciudad, una región o un estado. La gestión del desarrollo, si se toma como política pública, consiste en que entraría a ser controversial con las normas jurídicas y de difícil coordinación con las demás políticas públicas. Establecer un plan de ordenamiento territorial va a ser controversial con las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque ya existen planes ambientales, porque ya existen planes ecológicos, porque ya existen planes de desarrollo. Entonces, al entrar un plan de ordenamiento territorial, muchas veces no es bien visto y enreda a las comunidades. Este término es bueno tenerlo presente. Plan de ordenamiento territorial, POT. En muchos países lo tienen como una ley de ese país y así lo hacen ejecutar. El territorio como política de Estado no puede funcionar porque no es de interés para todos debido a los cambios de composición de los terrenos y porque el subsuelo no se considera en planes de ordenamiento territorial de muchos países. Observemos una definición aparecida en la revista de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para la alimentación y la agricultura, esta es la FAO. Se empeñan en que el ordenamiento alimentario sea parte integral de los planes de ordenamiento territorial. Eso está bien porque ellos dicen que este suelo debería ser de vocación agrícola, pero eso piensan ellos, mientras que otras personas como los ambientalistas van a decir que ese suelo puede ser de vocación agrícola siempre y cuando no se usen pesticidas ni otros productos químicos. Ahí es donde va a entrar la dualidad y es donde va a aparecer un poco la controversia. Las orientaciones de gestión de políticas territoriales latinoamericanas tienen dos orígenes. Uno es el origen ambientalista, cuyo objetivo es la utilización sostenible de los recursos naturales. Y el otro objetivo es el desarrollo local relacionado con las políticas de desconcentración y de descentralización. Es conocido que la gestión territorial requiere control sobre el manejo de los recursos, exigiendo participación activa y responsable de las comunidades, disponibilidad de mecanismos y además, lo más importante, que se tengan presupuestos. La lección 2.
nos va a hablar de la interacción e interés, la interacción que tienen las comunidades con los factores bióticos, abióticos y sociales, y el interés que tienen esas mismas comunidades o algunos individuos o algunos grupos de individuos. Debemos recordar que el interés general debe primar sobre el interés particular. Las sociedades tienen puntos de coincidencia en algunos aspectos y es lo que el Estado debe coordinar para que se vean satisfechos todos estos aspectos de interés común, tales como los usos posibles y potenciales del territorio, tales como ordenar el territorio a través de un plan, tales como dar cabida a los actores públicos y privados que participen, conocer los intereses de cada actor sobre este espacio geográfico, darle cabida a los criterios ambientales, territoriales, económicos, técnicos y políticos, así como a las herramientas de desarrollo urbano y rural, a los asuntos financieros, a la inversión de capital, a la identificación de amenazas naturales, sociales y tecnológicas, a las redes sociales y la calidad de vida, que es lo que representa el interés y el compromiso en un plan de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial coordinaría la productividad de los asentamientos humanos, crecimiento de la población tanto en zonas urbanas como rurales, protección del ambiente, la prevención de desastres, la mitigación y recuperación relacionada con desastres, la gobernabilidad, la participación ciudadana en interés local, regional o nacional. ¿Cómo vamos a tener cuidado de los cultivos de alimento doméstico, de los cultivos de exportación, turismo, protección de flora y fauna, carreteras, vías férreas, industria, coordinación de agencias, legislación sobre tenencia de la tierra, sobre bosque, páramos, playas, derechos de agua y muchos más? El plan de ordenamiento territorial requiere tener en cuenta factores como son los intereses individuales e intereses colectivos, usos residenciales y productivos, intereses locales, regionales y nacionales, necesidades presentes y necesidades potenciales y futuras, crecimiento de asentamientos humanos y sistemas naturales, entre muchos otros aspectos. Además, el plan de ordenamiento territorial debe ser preparado con flexibilidad de adaptación a los continuos cambios tecnológicos, poblacionales, culturales, financieros, de participación ciudadana, gestión y prevención de riesgo. El plan de ordenamiento territorial es la extensión geográfica en donde actúan grupos de humanos quienes se interrelacionan con el ambiente, donde existe un máximo interés para la calidad de vida, para los reinos tales como plantas, animales, protistas, múnera, el reino mineral, así como el sistema construido. Para la lección 3 tenemos que el plan de ordenamiento territorial POT, en la mayoría de las naciones, las autoridades han pretendido reglamentar el uso del suelo y beneficio de todos como un quehacer del Estado. La técnica ha colaborado con sus instrumentos legales. La tecnología también ha colaborado con equipos sofisticados de ordenamiento territorial y urbanismo. En muchas áreas geográficas, los ciudadanos han aceptado seguir y respetar, dando un compromiso legítimo de gobierno social y jurídico. Se ordena lo existente, ese es el plan de ordenamiento territorial, ordenar lo que existe y que interactúa.
e inclusive lo no existente, pero que interactúa, como son las necesidades sociales, culturales, económicas y ambientales de cada espacio geográfico en busca de mejorar la calidad de vida. Nosotros no vemos fácilmente las necesidades sociales, por ejemplo, la inanición, no la vemos y nos dedicamos a ordenar el terreno, el territorio, para adecuarlo a minería o para adecuarlo a otras actividades, pero no le dejamos una parte para el alimento doméstico. Entonces vamos a tener inanición. Vamos a ver niños morir de hambre, niños morir por deshidratación en la carencia del agua, que la hemos utilizado para otras actividades. El plan de ordenamiento territorial tiene muchas concepciones y definiciones que son variables de conformidad con sus actores, con sus culturas, con sus particularidades físicas, humanas y socioeconómicas, así como el espacio geográfico de cada sociedad. El ordenamiento territorial casi siempre se plantea con urbanismo por la utilidad de crear transacciones de ámbitos físico-espaciales relevantes para la conservación de la sociedad. Entonces, en sociedades capitalistas sería obvio que la plusvalía tenga cabida en un plan de ordenamiento territorial. Dado que las sociedades y en ocasiones los territorios cambian después de enormes catástrofes como son transgresión marina, deslizamientos descomunales, inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas, activación de volcanes, fallas geológicas, destrucción por guerras, entre otros muchos eventos, el plan de ordenamiento deberá ser flexible de acuerdo a las condiciones geográficas, sociales, alimentarias y no por el simple capricho aparentemente económico o político. ¿Podría el plan de ordenamiento territorial involucrar los aspectos más íntimos del ser humano, como por ejemplo percepciones, sentimientos, valores, ciencia, arte, ética y demás componentes de cada cultura? Lógicamente, así debería ser. Desafortunadamente, los administradores y los politólogos requieren dividir la actividad humana para luego encontrar conflictos con sus dicotomías. Por ejemplo, existen planes de ordenamiento ambiental, planes de ordenamiento ecológico, planes de desarrollo, planes de gestión, los cuales aparentemente tienen el espacio como objeto de estudio. Las diferencias están establecidas por la técnica de recursos naturales y sus prioridades, ecosistemas, unidades de ordenamiento territorial, según el caso. Todos los orígenes y las metodologías de planes de ordenamiento territorial asumen el objetivo de mitigar impactos a los recursos naturales y ambiente, conciliando o negociando acuerdos del uso del espacio. Pero lo que ellos están conciliando es acuerdos del uso del suelo y del material físico que se encuentra en el territorio o en un asentamiento para dar desarrollo a una sociedad. La lección 4. En el plan de ordenación de un manejo de una cuenca hidrográfica, PONCA, él difiere del plan de ordenamiento territorial porque el plan de ordenamiento territorial básicamente está en la parte urbana y muy cerca a las ciudades, en parte rural, pero muy cercana. El plan de manejo de una cuenca hidrográfica, PONCA, ya se refiere a áreas rurales. La planeación a través de modelos de desarrollo lineal ha tenido dificultades por la realidad cambiante de la actividad humana y la adecuación de su territorio para esos cambios. Posteriormente, se acometió el uso de planificación estratégica con participación de todos los actores sociales en su ejecución
utilización auditada de recursos humanos, físicos y tecnológicos. En las últimas décadas se estima el ordenamiento territorial como guía de distribución espacial, uso de la tierra, desarrollo de asentamientos, unificación de políticas sectoriales, búsqueda de desarrollo y por consiguiente mejoramiento de la calidad de vida, entre otros factores de convivencia. Pero como el plan de ordenación de manejo de una cuenca hidrográfica, PONCA, se refiere a una cuenca geográfica hidrográfica donde hay agua y se desea explicar cómo lo correspondiente a área rural, principalmente en algunos conceptos. Parecería que las ciudades no pertenecieran a una cuenca geográfica o no tuviese área rural alrededor. Es el simple modelo moderno de colocar nombres por colocarlos, haciendo énfasis en detalles insignificantes usados como distractores del fondo de la problemática social actual. El ordenamiento de las cuencas hidrográficas, donde cualquier cuenca o cuenca constituye una unidad adecuada para la planificación ambiental del territorio e involucra una serie de factores y elementos tanto espaciales como sociales, permiten una comprensión integral de la realidad del territorio. La definición parecería muy similar al ordenamiento del espacio, pero en naciones donde no se tienen bien establecidos los planes de ordenamiento territorial, se introducen estos conceptos para analizar el país y supuestamente mejorar la calidad de vida de los habitantes, solo que se olvida algo esencial, tal como es el presupuesto, y todos estos planes quedan en los anaqueles de la biblioteca como letra muerta. Realizar un plan de ordenación supone evaluar varios aspectos importantes como son usos alternativos que los habitantes no han considerado y posiblemente nunca vayan a considerar dependiendo de su cultura. Supone también utilizar criterios tanto ambientales, territoriales, económicos, técnicos, científicos y políticos, entre otros, para potencializar los usos más adecuados de la cuenca hidrográfica, es decir, de la parte donde hay un río, un valle de un río. Sin embargo, se presta para tratar de implantar modelos matemáticos de otras áreas que no tienen nada en común, tal como se ha visto en los planes maestros de acueductos y alcantarillados, donde un modelo matemático es usado indistintamente en topografías planas o de alta montaña, y las consecuencias han sido acueductos inservibles en muchos sectores, con estudios muy costosos y nada de desarrollo para la región. En el nivel nacional, la planificación se relaciona el uso de la tierra sobre temas prácticos de tenencia de la tierra, uso de bienes comunes de la población como son bosques, suelos, yacimientos minerales, ríos y derechos al agua, entre muchos, sin dejar de lado que el interés general, recuerdo, debe primar sobre el interés particular. El plan de manejo y ordenación y manejo de una cuenca PONCA como organización sistemática del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables y no renovables, pretende mantener equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y en especial de sus recursos hídricos. Llegamos a la conducta de salida, donde el alumno básicamente va a hacer un recuento de lo que aprendió, escuchando estas notas, leyendo el texto que se tiene para el curso y viendo algunos videos. El alumno elaborará un ensayo donde demuestre la aplicabilidad de la técnica, o sea, la normativa o ley de ordenamiento de su país, en un área semirural versus la aplicabilidad de la misma técnica normatividad en una ciudad. Pero no
debe introducir el concepto personal. Para el siguiente o el segundo ensayo debe manejar su concepto personal y debe desarrollar un ensayo en base a lo que consultó y preparar una carta hipotética para la autoridad de la ciudad donde viva, haciendo sus propias propuestas como un ejercicio para que obtenga conocimiento y práctica en la participación comunitaria. Les deseo feliz día.